Hoy es 31 de octubre de 2009 y nos encontramos en Guadalajara, Jalisco, acompañados de Luis González de Alba, de hecho, en la casa de Luis González de Alba. Luis, muchas gracias por recibirnos esta tarde. No hay por qué. Y la idea de estar aquí es realizar una entrevista para un trabajo, para realizar un estudio que se llama Memoria de la lucha contra el VIH en México. Este estudio y este trabajo, Luis, quiero decirte, está patrocinado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y por lo mismo, tanto el video en el que va a constar la entrevista como los materiales que pudieran derivarse de él van a pasar a formar parte del acervo de esta institución, y yo quisiera preguntarte si estás de acuerdo en que esta institución conserve los derechos de autor. Claro, sí, de acuerdo. Pues muchas gracias nuevamente, y para entrar en materia yo quisiera preguntarte, aunque pareciera ocioso preguntarte a ti quién eres, creo que es muy revelador si nos platicas quién es Luis González de Alba. Yo estudié psicología en la UNAM, terminé aquí en Guadalajara hasta preparatoria y terminando la prepa decidí irme a estudiar al Distrito Federal, a la UNAM. Había pensado en física o en astronomía, pero un pésimo maestro de cálculo me convenció de que yo era inútil para las matemáticas. Entonces yo ya sabía que física o astronomía iban a llevar muchas matemáticas, pero cuando llegué allá, lo primero que hice fue irme a la rectoría a comprar la guía de carreras. Y cuando leí las materias de física vi que no era que llevaran matemáticas, es que todo eran matemáticas, todo. Entonces dije, pues no voy a poder. Y me inscribí en psicología, que entonces estaba dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. Por eso luego en 68 fui representante de filosofía en el Consejo Nacional de Huelga de 68, y se me asocia mucho con filosofía o letras o algo así, pero yo estudiaba psicología, que estaba entonces dentro. Ahora es una facultad aparte y mucho más grande que filosofía. La paradoja fue que en la cárcel, luego en Lecumberri, después del 68, empecé a estudiar con mis mismos compañeros del Poli y de la universidad. Me puse a estudiar de nuevo matemáticas y vi que no era nada más para genios, que era simplemente que el maestro que me había dado cálculo no me había explicado nunca, no nos había explicado nunca para qué era, que es un proceso que se está moviendo y lo cortas aquí o lo cortas acá. Al no saber yo entonces para qué estaba multiplicando por aquel y dividiendo entre aquello, no entendía nada. Una vez que lo entendí me gustó mucho, y mi tesis de licenciatura es un modelo matemático. Huyendo de las matemáticas me metí a psicología y me recibí, después ya estando ya libre, me recibí con una tesis que empecé en Lecumberri, con un descubrimiento que hice yo, por mi parte no era de mis colegas, sino por un libro que me regaló un hermano sobre teoría de los grafos, que es todo lo que sean puntos y rayas, pero son matemáticas puras. Entonces, esto se parece mucho a lo que los psicólogos llamamos un sociograma o una sociometría, y lo usé y lo apliqué de esa forma. ¿Qué más? Y después de estudiar, ¿qué hiciste? Luego, bueno, lo he contado muchas veces, ya estando de presidente Echeverría, nos ofreció de forma totalmente ilegal, pero lo aceptamos, que aunque ya estuviéramos sentenciados, si aceptábamos irnos de México por nuestros medios y como simples turistas,
nos, nos ponía en libertad. Ni siquiera cubrió el requisito de una amnistía o bueno, esperarse a la segunda parte del proceso y ahí que resultáramos inocentes. No, simplemente nos pusieron en un avión. Decidimos entre todos los dirigentes irnos a Chile, porque hacía poco que había ganado la presidencia Salvador Allende y creímos que nos iban a ayudar mucho los chilenos. No nos ayudaron nada, ni siquiera nos dieron visa. Cuando llegamos a Santiago estuvimos detenidos en el aeropuerto porque no teníamos visa y entonces se pedía visa a los mexicanos. Luego mis amigos regresaron a los 15 días o 3 semanas y yo me resistí. Fue mi primera rebelión. Dije, no, yo no quería venir a Chile, yo me quería ir a París a seguir mi carrera y hacer allá el doctorado, pero ya vine acá y ya me gustó mucho, y ahora me quiero quedar. No, que luego te regreses, que no me voy a regresar porque no voy a tener con qué, me quedo. Y allá empecé a escribir, yo ya había publicado Los días y los años, como por fines de enero del 71, y para abril en que salimos ya se estaba vendiendo mucho, así que mis editores me mandaban las regalías en dólares y bueno, pues me iba muy bien. Al año volví y entré a la Facultad de Psicología a dar clases. Me ofrecieron enseguida. Y ya con eso me atoré en México. Yo no había pensado irme a vivir allá. Yo había ido a estudiar y regresaría a Guadalajara, era mi idea. Pero me ofrecieron clases en la propia UNAM, ya en la entonces Facultad de Psicología, y acepté enseguida porque, bueno, aquí no tenía yo ningún ofrecimiento. Y finalmente viajaste a París, Sí, a París después. eso tiene ya que ver con el SIDA. Ah, ok. Justamente, ¿cómo, ¿Cómo supe? sí, cómo te acercas al caso del SIDA, a la circunstancia que Yo se tiene el SIDA? tuve en la UNAM mi primer año sabático, el año que lo dejan a uno, le pagan a uno su sueldo, y lo puedes dedicar a lo que quieras. La mayoría hace un posgrado o hace alguna especialización o nada. Muchos simplemente se buscan un segundo trabajo y tienen 2 sueldos. Yo me fui a París con la intención de hacer un doctorado en terapia, en psicoterapia, a formarme como terapeuta. No lo hice y finalmente no llevé bien ningún doctorado, pero yo por entonces, ahora verás, fue en 83 cuando me fui. Y tendría ya unos años con mi primera pareja, Ernesto Bañuelos, un actor que se había quedado en México. En el verano de 83 llegó Ernesto y me dijo, fíjate que hay una enfermedad muy rara que le está dando a los gringos. Y le dije, bueno, me dices una barbaridad, porque no hay una enfermedad que le dé a los gringos ni que le dé a nadie en especial por nacionalidad. Y me dice, no, nada más le da a los gringos gays. ¿Y qué es? Pues es un cáncer. Es un cáncer que así lo llaman, el cáncer gay. Y en San Francisco hay varios casos y otros casos en Nueva York. Digo, ay, déjame luego enterarme bien porque esto no me suena. No puede ser así. Bueno, él fue el primer caso real que conocí, infectado y luego enfermo. Regresando de esa estancia de un año,
él y yo abrimos primero una tiendita soft porno, lo primero que hubo en México. Lo más que teníamos, que no era porno, pero queríamos hacernos las ilusiones. Teníamos libros que trataran acerca de homosexualidad, tanto literario como de estudios, ensayos, cuestiones de psicología y de medicina. O literatura, ya había salido El vampiro, de la colonia Roma, teníamos El vampiro, teníamos algunas otras cosas. Y de porno, algunas revistas que conseguíamos en Tepito y las revendíamos allí, pero las teníamos escondidas. No como ahora las grandes tiendas porno en México y aquí, que tienen todo a la vista y unos pitotes de hule. No, qué esperanzas. Y mi amigo Ernesto, que era bueno en cuestiones manuales, empezó a hacer trabajos de cuero, de piel, y así hacía cock rings que tuvieran doble broche para que lo pudieras traer como pulsera y luego ponértelo ya como cock ring. Se llamó La Tienda del Vaquero, le pusimos, La Tienda del Vaquero, en donde estaba París-Londres, donde estaba Le Barón, el famosísimo bar Le Barón, allá por el Parque Hundido. En medio había un localito largo, estrecho, que parecía como un trolebús, en medio del estacionamiento. Había un estacionamiento como en U, y en medio un localito, ahí pusimos La Tienda del Vaquero. Y luego abrimos El Vaquero en un par de los locales ya del propio, de los locales bien definidos. Esta era una cosa rara. Juntamos dos y abrimos El Vaquero. Y allí fue donde comenzamos yo conocía a Samuel Ponce de León, de nutrición. Y alguna vez él y otros médicos me preguntaron que si estaban pensando en hacer un estudio de prevalencia del VIH. Esto es, si había en México o no había. Todavía no se había presentado un caso de SIDA, pero había que preguntarse si el virus existía o no en México. Y dijimos que sí, que por supuesto. Entonces comenzaron a ir médicos al Vaquero, ya a la cantina. Esta era la cantina del Vaquero, también ahí mismo, y daban una plática acerca de qué era el virus. Ya se había aislado el virus para entonces, era como 85, y para entonces estaba aislado el virus, pero no había nada que hacer si te decían que estabas infectado. No había absolutamente nada, ni AZT. Y pedían voluntarios que fueran a nutrición a hacerse la prueba, que ya había aparecido también el ELISA. Y estuvo yendo gente y pusimos un cartel, en fin, y todo. Y algún día dijimos, oye, pues nosotros estamos aquí promoviendo esto y bla, 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 pero nosotros no hemos ido, no hemos ido a hacernos la prueba. Y fuimos. Él salió positivo. Y cosa extrañísima, porque estábamos en nuestros 30, así que bueno, pues dándole duro a todo, y yo no. Un caso muy, muy raro. Bueno, luego, al volver yo había estado en el 1+1, comenzando a escribir ya columna semanal. Lo había hecho en Revista de Revistas del Excelsior, por invitación de Julio Scherer. Y cuando vino el golpe contra Scherer y todo esto que todo el mundo sabe bien,
Una parte del Excelsior se fue a fundar la revista Proceso, que aún existe, y otra parte fundó el 1+1. Yo entré al 1+1 y cuando volví de París me encontré con que se habían peleado, quién sabe por qué, y se habían salido la gran mayoría de mis amigos, encabezados por Carlos Payán, que había sido el subdirector, y estaban fundando un diario nuevo que se iba a llamar La Jornada. Entonces dije, bueno, pues yo no supe ni por qué se fueron ni cuáles son las razones, pero si se van todos mis amigos, me voy yo. Y ya empecé en La Jornada. Allí propuse a uno de los subdirectores, que era Héctor Aguilar Camín, le propuse una columna de ciencia, de divulgación de ciencia. Me dijo, oye, suena muy bien. Todavía no se usaba que todos los diarios tuvieran una seccioncita de noticias. Un cometa, apareció otro satélite de Saturno, en fin. No, eso no era noticia. Entonces me dice, oye, pues me gusta mucho la idea, pero ¿quién lo podrá hacer? Y le digo, oye, te lo estoy planteando para hacerlo yo. Tú, pero ¿podrás? Dije, bueno, pues pruébame. Yo leo mucho sobre todo lo que siempre quise estudiar, que es sobre todo astronomía y física. Y tengo un montón de materiales, entonces pues te traigo los primeros y ya verás. Y él fue el que le puso el nombre, La Ciencia en la Calle. Y con eso duré muchos años, hasta el 97, en que me echaron. Y esa es una historia muy larga que no quiero volver a tocar. Para entonces yo ya me estaba regresando aquí a Guadalajara. Pero volviendo con el asunto del SIDA, después del Vaquero abrí con mi amigo Ernesto y con otro socio el bar El Taller, una discoteca que aún existe. Yo creo que es la más antigua de la Ciudad de México en lo que es una disco gay, en la calle de Florencia, a 1.5 cuadras del Ángel. Y allí le dije al delegado, a Enrique Jackson, que íbamos a tener por las mañanas, lo cual sí era auténticamente la intención, un servicio médico dirigido a los clientes o no, simplemente a personas que se quisieran hacer la prueba o que pidieran asesoría acerca de prevención, etc. Y le gustó la idea. Después vi que dentro del bar no se iba a poder. Esto es, el lugar fue muy exitoso y en las mañanas había que echar criolina y cloro. ¿Cómo allí íbamos a poner médicos con equipo y demás para tomar? No se podía. Había que hacer otra cosa. Y entonces con todos mis amigos bugas, heterosexuales, que eran todos, yo he sido muy poco de grupos homosexuales. Todos mis amigos eran héteros y les dije, oigan, pues la cosa se está poniendo dura y además está asaltando a mujeres y sobre todo a mujeres casadas, cosa muy extraordinaria. No tanto a putas, que todo el mundo dice, no, seguro las putas no, porque se están cuidando. En cambio, la señora casada no se cuida y la mayoría no sabe que de repente su marido se destrampa y así es como está pasando a mujeres y nos pusimos a pensar en una fundación ya hecha expresamente para divulgar los métodos de prevención y al mismo tiempo dar algún tipo de servicio médico y psicológico.
Y esa fue la Fundación Mexicana contra el SIDA. Allí tuvo al arranque una participación muy importante Braulio Peralta. Braulio era el director de la sección cultural de la jornada y por eso tenía muy buenos contactos con todo el mundo de la farándula. Entonces invitó a cantantes famosas que no hubiéramos podido pagar. Consiguió que nos prestaran el Auditorio Nacional e hicimos un primer concierto para recabar los primeros fondos para la fundación. Y nos fuimos a unos locales que también nos prestaron en el condominio Insurgentes. Esa fue aún existe, la Fundación Mexicana contra el SIDA. Yo la sostuve con mis bares por muchos años, hasta que empezaron a bajar y en andar también, y les conseguí que la todavía regencia del Distrito Federal nos regalara una casa para las instalaciones de la fundación, y ahí deben seguir, supongo, en San Pedro de los Pinos, pero no recuerdo la calle. En San Pedro de los Pinos, una casita simpática con un poquito de jardín. Allí ya se hicieron cubículos para los psicólogos, los médicos, los que tomaban pruebas, un saloncito para pláticas, conferencias. Volviendo un poco hacia atrás, cuando tú y Ernesto deciden irse a hacer el examen, ¿qué pasa con Ernesto? ¿Cómo lo tomaron? ¿Cómo lo podías tomar cuando no había nada que hacer? Era una sentencia de muerte. Y, bueno, todos tenemos sentencia de muerte, pero próxima, a no más de un año, cosas así, ¿no? ¿Cuándo murió Ernesto? En 87, el 25 de octubre. Pero entonces ya estaba creada la fundación. Yo andaba en eso, andaba metido en eso. Ya estaba comenzando. Y también regresando un poquito, estos estudios de prevalencia que hacía el doctor, que se estaban haciendo en el Instituto Nacional de la Nutrición, y en los cuales participaba el doctor Ponce de León, ¿qué resultados arrojaban? ¿Tú conociste los resultados que estaban arrojando? No directamente. Lo que supe es que, bueno, simplemente lo que nos dijeron a nosotros es si hay VIH en México. Uh-huh. Y ya de ahí las campañas ya se dirigieron más a la prevención de algo que sabes que está presente. Uh-huh. Entonces, ¿eso en qué se manifestó? Bueno, empezaron a ir médicos al Vaquero, sobre todo ahí seguían, a dar pláticas acerca de prevención, y nos regalaban cajas de condones que poníamos en la barra, junto con los sandwichitos y demás, poníamos cajas de condones que volaban y no había más. Era todo. ¿Qué hago? ¿Usa condón? Pues sí, pero estoy infectado. Pues, a ver, date buena vida en el sentido de comer muy bien, no te desveles, no te pongas borracheras muy seguidas ni, ni muy fuertes. Es decir, ahora sí que
no había otra recomendación, no había nada más que hacer que cuida tu salud lo más que puedas. Y pues esperemos que resistas. Ahorita que mencionas este trabajo que hacían ustedes de proporcionar información, primero para la prevención y también para aquellas personas que ya tenían un diagnóstico positivo, me surge la pregunta, muchas personas han considerado que al inicio de la epidemia hubo una falta de acción de parte del gobierno o de los distintos gobiernos No. en cuanto a promover de manera más intensa la información, la prevención e incluso la atención. ¿Tú no estarías de acuerdo? No, yo lo que vi fue que, no recuerdo así las fechas, pero muy pronto se fundó el CONACYDA, muy pronto. A mí me invitó Samuel, por entonces yo me interné en nutrición, porque tuve un problema de vesícula biliar, un bicho que también se suponía que no había en México, que se llama fasciola hepática. Yo pesqué una fasciola y no me detectaban nada, porque todos los estudios, las radiografías, los ecos, todo era que yo no tenía nada, pero tenía la vesícula a punto de reventar. Entonces decidieron que me internara y que me iban a operar para ver, porque no hallaban qué. Y estando internado en nutrición, recuerdo muy bien que yo tenía el último ejemplar de Scientific American, traía en la portada un dibujo de cómo podía ser el virus, el VIH, lo traía en portada. Todavía no fotografía, como ahora hay microfotografías, que ya ven, los que niegan el virus también niegan las fotografías. Esa no era fotografía, era un dibujo de más o menos sabiendo las características, cómo podía ser. Y Scientific American lo traía en la portada. Y recuerdo que hubo peregrinación de médicos a que les prestara la revista, porque la vieron, lo tenía yo arriba de mi cama para la operación de la vesícula, y la vio Samuel, oye, a ver, déjame ver, y luego llegó otro, y todos la empezaron a ojear, porque era algo totalmente desconocido como enfermedad y hacia dónde se iba a dirigir, pero ya estaba el CONACYDA. Allí en nutrición, en mi cuarto, en mi habitación de enfermo, me dijo Samuel que se fundaba el CONACYDA. Ah, no, ya se había fundado y yo había ido a una reunión, sí, porque ya había visto a los reunidos, a los médicos, y me dice, oye Luis, es que te queremos invitar a que formes parte del CONACYDA, porque lo que vemos es que no hay representación homosexual. Digo, ay Samuel, he ido a un par de reuniones y no solamente estamos representados, estamos sobre representados. Hay más porcentaje allí que en la población. Pero además yo no tengo representación alguna, a mí quién me nombró. Bueno, pero ¿aceptarías estar? Sí, claro. Y formaste parte, Formé entonces, parte del CONACYDA, del primer CONACYDA, que ahora verás, el director era Jaime Sepúlveda, médico. Y Jaime le puso muchas ganas al asunto de pues, simplemente de la prevención, el reparto